Ok, ok, pues en este video o en esta exposición vamos a hablar acerca del origen del teatro de forma muy general. Específicamente vamos a abordar el teatro griego. Aquí quiero hacer una pequeña nota. Recuerden que mucho de lo que aprendemos, y no solamente en literatura, sino casi todas las ciencias y áreas que estudiamos, tiene su origen en Grecia, porque Grecia es la parte fundamental de nuestro pensamiento, que se le conoce como pensamiento occidental, y los filósofos desde aquel entonces siguen teniendo vigencia hasta el día de hoy en distintas áreas del conocimiento. Entonces, casi siempre que hablamos de cualquier eh, acontecimiento o ciencia, tenemos que remontarnos a Grecia. De ahí, pues incluso lo estamos viendo en etimologías, la importancia de la lengua, incluso en nuestro español actual. Ok, entonces vamos a entrar ahora sí al teatro griego. Solamente hay un par de puntos que quiero ahí señalar. El primero es que, así como muchas otras cosas, el teatro griego tiene su origen en ceremonias religiosas, cuestiones que tienen que ver con la religión, como ya nos dimos cuenta, con divinidades griegas, con dioses que generalmente se les atribuye una característica, como el dios del trueno, el dios del mar, el dios de la guerra, distintos fenómenos y situaciones, se les adjudica un dios para distinto tipo de acontecimientos que le ocurren a la humanidad. Eh, y esta cuestión pues de la mitología, que nosotros le conocemos como tal mitología griega porque creemos que no es cierto, que no es real, así como para algunos otros la forma de ver las cosas para nosotros es diferente, y que para algo que para nosotros es cierto, para otras personas puede que sea un mito y algo que no es verdadero. Ok, pero su origen del teatro griego tiene que ver con esto, que es las ceremonias religiosas. Específicamente, para a un dios o a una divinidad que es el dios Dionisios o Dionisius, o también se le conoce como Dionisio. Este dios era el dios de la fertilidad, el dios del vino también, que tenía ah, como cierto favor con las personas que le adoraban, que tenían devoción a él, pero también pues era malo con las personas que no le cuidaban, no le buscaban, no le adoraban. Y principalmente el dios Dionisio se asocia al campo y al fruto, a los frutos del campo. Ok, esta divinidad o este dios tenía cierto tipo de personas o de eventos donde se le adoraba de cierta forma, especialmente con una expresión que se llamaban los ditirambos, que eran composiciones líricas. Ya sabemos que lo lírico es aquello relacionado al canto, a la rima, a la poesía. Las composiciones líricas que se le entonaban a Dionisio, que se conocían como ditirambos, eran con este fin de adorarle, exaltar lo que él era, lo que él representaba, y de ahí, de esta composición lírica del ditirambo, se fue armando algo más complejo, donde entraban personajes y actuaban con ciertas representaciones, representaban a ciertas personas o a ciertos dioses. Después surge el concepto de tragedia como tal, que como lo platicábamos en etimologías, muchas de las palabras que al día de hoy significan algo, en su origen no guardaban una relación mori con la palabra original, porque la palabra tragedia proviene de tragoi o trajos, que significa cabra o macho cabrío, eh, y algunos creen, esto no es 100% seguro, algunos creen que la última parte, aedo, que significa canto, también es el origen o donde tiene el origen la palabra tragedia, que sería canto o adoración al macho cabrío. Algo así sería si es que fuera cierto de esto de aedos, que equivale a canto. Pero lo que sí sabemos es que la palabra tragedia sí proviene de macho cabrío, de alguna forma,
y que al día de hoy pues simplemente no tendría sentido. Sin embargo, para eso tendríamos que saber un poco de historia, un poco de esta situación mitológica y religiosa del dios Dionisio, porque el dios Dionisio se representaba a través de alguien, alguien representaba al dios, y había personajes o personas que le acompañaban, que era lo que se le conoce actualmente, bueno, le conocemos nosotros como el coro, dentro de las obras de los griegos. Y el coro estaba vestido mm, parecido a una cabra, usaba pues, elementos que le dieran forma de cabra, cuernos, cola, se vestían de pieles, y a estas personas que formaban parte del coro se les nombraba como el coro trágico o Tragoi, el coro de las cabras sería, o de los machos cabríos, y de ahí provino la palabra tragedia. Ya después, con el paso de los siglos, se asoció la palabra tragedia exclusivamente para las obras dramáticas donde había un final que tenía que ver con la muerte. Pero entonces, en realidad, la palabra tragedia tiene su origen en esta fiesta o celebración al dios Dionisio y que tenía que ver con la representación que se hacían de él. Y por último, ya más avanzados los siglos, se fueron metiendo más elementos dentro del teatro, cierto tipo de vestuario, cierto tipo de zapatos o calzado, y un elemento importante que hasta el día de hoy se guarda en algunas obras teatrales son las máscaras. Y las máscaras pues sirven efectivamente para cubrir cubrir a una persona o representar a alguien diferente. De tal forma que pues una persona joven se puede poner una máscara de alguien anciana, aunque sabemos que no es anciana, representa que tiene el personaje de alguien de avanzada edad. Y una de las máscaras que se usaban en ese entonces, en la antigüedad, eran de las musas, que como sabemos son las personas o los seres que inspiran, que eran la musa Talía y la musa Melpómene, que ahorita más adelante vamos a comentar un poco acerca de ellas y de la importancia de estas figuras para lo que conocemos al día de hoy como la tragedia y la comedia. Okay, más o menos esto es el contexto y el origen de lo que es el teatro griego, pero en realidad también de lo que es el teatro como tal, y hasta el día de hoy pues ha cambiado bastante, pero cómo ha ido, o cómo surgió y cómo evolucionó en los primeros siglos que ocurrió, que apareció. Ok, hasta aquí este video, chicos.